Estamos ya llegando hasta sus hogares para ir compartiendo la reflexión siempre continuada de nuestra lección anterior, que tiene que ver con el plan del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos apenas comenzado el prólogo y ahora nos corresponde la primera parte. Esta está dividida en el capítulo primero, los versículos 4 hasta el capítulo 8, versículo 3. Toda esa primera parte va a tratar con la fuerza del Espíritu Santo. Hemos leído en San Lucas que también dice San Lucas en el capítulo 3 y 4 que Jesucristo fue impulsado por el Espíritu Santo. Bueno, aquí se trata de esta comunión intratrinitaria. Jesucristo, el enviado del Padre, que naturalmente está en comunión con el Divino Espíritu. Y la presencia del Espíritu, cuando se redacta el Evangelio según San Lucas, es la presencia del resucitado. También, en Hechos de los Apóstoles se va a plantear cómo la Iglesia está bajo el impulso del Divino Espíritu. Así que la voz del resucitado resuena prometiendo la fuerza del Espíritu Santo para que los discípulos sean sus testigos valientes. Nótese bien, se trata de unos testigos que van a actuar con valentía. Y esta valentía será gracias al Espíritu Santo. Los apóstoles comienzan por abrir las puertas que antes tenían cerradas y salen por esas puertas abiertas a dar testimonio sin miedo, ensanchan los caminos mediante la predicación valiente y los milagros que realizan en nombre del resucitado. Recordarán en el Evangelio según San Lucas que el Señor resucitado se hace presente en medio de ellos. Pero tomando quizás el último de los evangelios, San Juan, que dice que cuando Él resucitó se hizo presente en medio de los apóstoles. Y estando ellos estaban admirados de verla resucitado porque veían el cuerpo glorificado. Por esta razón, entonces, nosotros nos damos cuenta de que se trata de una experiencia que supera todo tipo de conocimiento. Se trata de la visualización de un cuerpo glorificado. Y esto es lo que hace que ellos vean las cosas desde otra perspectiva. Cuando ellos tenían miedo porque lo que había sucedido con Jesús de Nazaret los podía llevar a la muerte, ahora lo ven resucitado y reciben el don del Espíritu Santo y se convierten en valientes testigos. Por eso es que salen. Pero eso es en los evangelios. Pero los Hechos de los Apóstoles nos van a narrar que hay un Pentecostés. Pentecostés significa simplemente 50 días después de Pascua. Y no nos referimos simplemente a un acontecimiento histórico, sino Pentecostés se va a entender de la venida continua del Espíritu Santo, presencia viva en la iglesia que continúa, como lo hizo con los apóstoles, también lo hace ahora en los agentes de pastoral. Entonces es importante porque ahí escucharemos en el capítulo 2 la predicación de Pedro y los apóstoles que reciben la fuerza del Espíritu, de quien reciben la capacidad y la convicción. El libro nos cuenta que en Jerusalén comienza a crecer el número de los que creen en Jesús y va conformándose la iglesia en torno a los apóstoles y su enseñanza, la fracción del pan y la caridad fraterna, a pesar de las dificultades, por otra parte, en la organización y por otra, la persecución que realizaban los judíos. Eso se da en la historia, ¿verdad?
en primer momento. En la segunda parte estamos ya abriendo el capítulo 8, nótese bien, capítulo 8, versículos 4 hasta el capítulo 11, versículo 18. Es otra parte. Ahí, ¿qué es lo que va a plantear? Pues la sangre de los mártires, semilla de cristianos. Es pues un dicho antiguo, sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. La segunda expansión pues del Evangelio da inicio con el martirio de Esteban, el protomártir, uno de los diáconos pues nombrados para el servicio de los pobres. Eso está en el capítulo 6, versículos 1 al 7 de los Hechos. Tras su muerte, muchos de los cristianos que hablaban griego deben salir de Jerusalén por la persecución judía, pero aprovechan el camino forzado para anunciar el Evangelio de Jesús y a Jesús como buena noticia. El relato se centra en Felipe, otro de los diáconos, que entregó su vida en la evangelización de los samaritanos y derrotó con las armas del Evangelio los engaños de Simón el mago. Bueno, esto trae una serie de consecuencias negativas y que provoca la persecución de los cristianos. Así que los apóstoles Pedro y Juan, admirados por la convicción misionera de Felipe, confirman su misión imponiendo las manos sobre los samaritanos. Se introduce la apertura del Evangelio a los paganos por medio de varios relatos, siendo el más importante el de Pedro y Cornelio, tal como lo definen los Hechos en el capítulo 10. Se introduce también la figura de Pablo de Tarso, apóstol de los gentiles, que será fundamental en la tercera parte de Hechos, narrándonos pues su conversión. Así que pasamos directamente a la tercera parte de la división de la obra de Lucas. Son los capítulos 11, 19 hasta el capítulo 28, versículo 1. Hasta los confines del mundo. ¿Recuerdan cómo está dividida la obra? Dice Jesús que llama a los apóstoles para que sean sus testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y ahora hasta los últimos confines de la tierra. Es el esquema pues que sigue la obra de los Hechos de los Apóstoles. Así que recordar lo dicho ya pues de la muerte de Esteban, ahora el martirio de Santiago. Hechos 12, 1 al 2. Empiezan a dar fruto pues toda esta sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos, comienza a dar sus frutos. Y el Evangelio empieza a extenderse por medio de aquellos que salieron de Jerusalén tras la muerte de Esteban. Los cristianos de habla griega son ahora los que fundan la comunidad de Antioquía y ahí se inicia algo nuevo y sorprendente. Comparten en la misma mesa judíos y paganos convertidos al cristianismo. Comparten la misma fe y se aceptan como hermanos. La buena noticia, es decir, el Evangelio, es acogido con sinceridad por los paganos, lo que se convierte en motivo pues de alegría. Hay que decir, sin embargo, que algunos judíos convertidos al cristianismo querían a toda costa pues los paganos se circuncidaran y vivieran según la ley y las costumbres judías. Y la parte que se conoce pues de que los evangelizados, los que pertenecieron a las comunidades que eran de origen judío, querían pues de que los primeros cristianos paganos vivieran primero la ley de Moisés y después de haber vivido la ley de Moisés, ahora se ocuparan ya de la fe cristiana.
Primer paso, vivir como judío. Segundo paso, vivir como cristiano. Lo primero, ya estaban ellos acostumbrados a aquellos que le llamaban prosélitos, pero era un proceso bastante largo. Por eso los apóstoles se reúnen en sínodo y determinan de que esto no conviene para los paganos. Así que ellos más tarde irán hablando sobre el asunto. A partir de esto, naturalmente, viene en la iglesia naciente este gran problema que se resuelve en el llamado concilio o sínodo de Jerusalén, que está en el capítulo 15. Así que, inspirada por el Espíritu Santo, la comunidad de Antioquía, ya estamos en la parte norte de la Palestina, envía a Bernabé y Pablo a la primera experiencia misionera programada en el capítulo 13. Y así se inician los 3 viajes misioneros de Pablo. El primero junto a Bernabé, que encabezó la misión. El segundo, Pablo es acompañado de Silas y empieza la evangelización en Europa. Y en el tercero, Pablo visita las comunidades ya evangelizadas y fortalecidas por la fe. Entre el primer y segundo viaje misionero se realiza la asamblea, el llamado Concilio de Jerusalén. De Jerusalén a Roma, se va la misión en Hechos 21, 15 al 28. Pablo había programado un viaje a Jerusalén para entregar la colecta para los pobres que había realizado. Su plan era continuar a Roma y luego a España, según Romanos 15, 24. Sin embargo, es hecho prisionero en Jerusalén y conducido a Cesarea la Marítima, y desde ahí viaja a Roma como prisionero. Ahora, después de esto, de la tercera parte, viene un epílogo. En este epílogo, que está en los capítulos 28, 30 al 31, son 2 versículos importantes porque es el cierre de la obra. El libro de Hechos termina con la misma fuerza con que empezó, la fuerza del Espíritu Santo que mueve a Pablo a seguir predicando, y el evangelio sigue extendiéndose sin que la prisión de Pablo lo impida. Es esa fuerza que provoca que se predique con toda valentía y sin impedimento. Por eso suele decirse que Hechos de los Apóstoles en realidad no finaliza aquí. Lo continuamos escribiendo en nuestro testimonio valiente en todas las partes del mundo. Es interesante cómo el gran amigo, ¿verdad?, de Lucas, es Pablo, su maestro, no muere, no muere Pablo. Nosotros sabemos que cuando escribió San Lucas, él tenía la experiencia de haber acompañado a Pablo en la última parte en el año 67, cuando muere Pablo allá en Extramuros en Roma. Pero ¿por qué no lo mata? Es decir, ¿por qué no señala su muerte? Porque la palabra del apóstol Pablo sigue resonando por doquier. De manera que, así como él dice que Pablo alquiló una casa y que en esa casa estaba enseñando sobre el reino de Dios. Fíjense ustedes cómo concluye. Recuerdan que al comenzar, cuando Jesús dio la orden a los apóstoles, les dijo, miren, les pasó hablando, dice, 40 días sobre el reino de Dios. Pues uno se da cuenta que si está hablando del reino de Dios, es importante tomar nota, porque así va a concluir el texto, indicando que Pablo, estando en una casa que había alquilado, allí él se dedicó
y lo deja enseñando el reino de Dios. Bueno, hasta ahí tenemos ya la presentación de la obra de San Lucas. Ahora hay que evaluar desde el Evangelio cómo está este asunto. Ya dejamos toda la parte, diríamos, de las divisiones del libro para entrar en el tema principal de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el tema principal? Es el Espíritu Santo protagonista del nacimiento y de la misión de la iglesia. Bueno, cuando Jesús, el Padre Dios, convocó la iglesia, por eso decía Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Esos primeros llamados son los que son preparados para ser los pilares de la iglesia. Por eso cuando Jesús instituye diríamos a Pedro como piedra de construcción, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, los apóstoles ya son esta iglesia convocada por el Padre, formada por el Hijo y ahora impulsada por el Espíritu Santo. La iglesia nace pues en la vida de Cristo y se lanza la evangelización en el tiempo pues después de la desaparición de Jesucristo. Ahí entonces ya se da lo que es la misión de la iglesia. En el Evangelio de San Lucas la figura central es Jesús, Dios y hombre verdadero, que nos muestra el rostro del Padre misericordioso, que lo ha enviado a salvar lo que estaba perdido. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta como protagonista al Espíritu Santo, que es quien conduce a la misión de la iglesia. Jesús lo promete. La promesa se cumple en Pentecostés, donde este don por excelencia también se les da a los gentiles. Entonces notemos cómo Cristo ha preparado a los apóstoles. Ahora en la presencia del resucitado, hace que la iglesia pues reciba el don del Espíritu, el impulso de Dios para la misión. Así que lo primero que tenemos es el impulso a Felipe a que fortalezca la conversión del etíope. Luego, y a Pedro a recibir la delegación del centurión pagano Cornelio. Antes de su bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su casa. El Espíritu Santo anima el culto de los 5 dirigentes en Antioquía para que envían a Bernabé y a Pablo en su primer viaje de misión. Y finalmente, el Espíritu Santo dirige a Pablo en sus viajes de misión, segundo y tercero, y en su viaje como prisionero a Roma. En el concilio del cual hablábamos en el capítulo 15, el Espíritu Santo inspira a los apóstoles y presbíteros el decreto que por esta especial asistencia dice: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, y se preocupa por preparar a las personas que después de los apóstoles dirigirán estas comunidades. El Espíritu Santo pues es la fuerza de Dios que impulsa a los creyentes, comunicándoles de muchas formas. El Espíritu Santo dirige los hechos de los apóstoles y de los testigos hasta el arresto de Pablo. Fijamos en este texto de los Hechos de las 2 columnas de la constitución y misión de la Iglesia. Celebramos en junio esta celebración de Pedro y Pablo, y es de los 2 grandes, diríamos, misioneros que plantea Hechos de los Apóstoles, el testimonio en Jerusalén y Palestina en la primera parte del libro. Estamos en Hechos 1 al 12, se presenta la misión evangelizadora de los apóstoles,
y discípulos entre los que destaca Pedro. Las escenas van narrando cómo desde Jerusalén la palabra es anunciada en Judea y después en Samaria. Es un dato importante que ya en esta parte de la obra se aborde la acogida del Evangelio pues por los gentiles. El testimonio a todo el mundo, que ya son los capítulos 13 al 28, la segunda parte de esta obra se dedica a la figura de Pablo. En esta sección encontramos los detalles de los viajes misioneros de Pablo y la narración de la evangelización de Asia Menor, Grecia y Roma. Y van narrando cómo la palabra de Dios va llegando hasta los últimos rincones de la tierra. Por tanto, ya pues observamos que ahí tenemos la figura de Pedro, por un lado evangelizando a los judíos, y luego la figura de Pablo hablando a toda la gentilidad. Esos dos grandes pilares. Así que él destaca en el numeral 6 la iglesia como continuadora de la misión de Jesús. Es que Jesús está en ellos. El Espíritu Santo los impulsa para vivir esa vida fraterna, tal como lo dice en Hechos 2:42. Guiada por el Espíritu Santo, continúa la misión de Jesús de salvar al ser humano y construir el reino de Dios, y lo hace con valentía y convicción. Concluye el libro de los Hechos, quiere dejar algunas convicciones bien cimentadas en la memoria y forma de vivir de la Iglesia. Nos preguntamos si estas convicciones las tenemos claras en nuestra vida cristiana y en nuestra comunidad eclesial. Lo primero, Cristo vive en medio de la Iglesia y nos impulsa con su presencia a través de su palabra y de la fracción del pan. 2. El Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria para ser testigos de Cristo resucitado en medio de las dificultades y persecuciones que nos toca afrontar. Así que esta comunidad tiene el don del Espíritu, que da testimonio con valentía, alegría y caridad. La Iglesia, pues repitiendo las palabras que tiene el texto, pues ya nos está indicando de que los misioneros van anunciando el Evangelio a todos los pueblos, y todos somos pues discípulos y misioneros, y tenemos la fuerza del Espíritu. No somos seguidores aislados de Jesús, no vale para nosotros el sálvese quien pueda. Nosotros somos comunidad de discípulos misioneros. El testimonio pasa por el amor entre nosotros y hacia todos, teniéndolo todo en común. Así que agradezco la fina atención de todos quienes han escuchado esta reflexión, tomada pues naturalmente de la Iglesia en Camino, sinodalidad en la Iglesia Apostólica, Hechos y Pablo. Gracias por su atención.